Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis pastores, Dios les bendiga, siervas del Señor. Agradezco al Señor nuevamente esta oportunidad que me permite reencontrarme con estos estudios. La semana pasada no lo pudimos hacer. Sin embargo, en esta ocasión Dios nos permite poder retomar nuestro tema. Un tema que está en base al libro de Jeremías. Hemos visto todo lo que el Señor nos ha venido hablando a través de estas importantes lecciones. Cómo Jeremías está profetizando sobre el mal que se aproximan. Estuvimos mirando la semana pasada una lección muy importante que tiene que ver con el corazón del hombre, por cuanto el pecado de Judá se había, el corazón de Judá se había endurecido como piedra y su pecado estaba esculpido con cincel de hierro y punta de diamante en sus corazones. Ahora tenemos esta lección que lleva por título En las manos del alfarero y esperamos con la ayuda del Señor poder dar una miradita a lo que significa esta señal que el Señor le da a Jeremías cuando le ordena que vaya a la casa del alfarero y él está mirando allí lo que está haciendo el alfarero y allí el Señor le hace oír sus palabras, palabras que son para el pueblo de Judá, que también sirven para nosotros también en este día. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija en la lectura bíblica y en todo lo que tengamos que hacer y esperando que el Señor les bendiga grandemente. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Dios mío, por esta nueva oportunidad, esta ocasión que me permite poder escudriñar su palabra, Señor. No con el deseo de hacernos más maestros, sino poder aprender y sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Te pido, Dios mío, que bendigas todo lo que hemos de comentar, todos estos textos bíblicos, que tu palabra se ilumine ante nuestros ojos, nuestra mente, Señor, y sea una bendición para nuestras vidas, nuestro corazón. Te ruego ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, hemos orado. Siempre es necesario orar y disponernos en las manos del Señor. La lectura bíblica se encuentra entonces Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 17, que doy inmediatamente lectura en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, entonces contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente, del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Cuán fealdad ha hecho la Virgen de Israel? ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras?
porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Hasta allí la lectura bíblica de este pasaje que tenemos delante de nosotros, donde el énfasis obviamente está, y vamos a poner el énfasis en lo que dice nuestro expositor, que nos lleva a este tema que tiene por título En las manos del alfarero. Ya hemos dado lectura y tenemos un texto para memorizar de Isaías 64, versículo 8, donde también en este pasaje, en estos versículos del libro de Isaías que ya estudiamos, está confirmando lo que nosotros somos o lo que era el pueblo del Señor en las manos de Dios. Isaías, entonces dijimos 64, versículo 8, que vamos a dar lectura inmediatamente. Dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Una declaración de que efectivamente todos nosotros, todos los seres humanos de alguna manera, somos solamente barro en las manos del Señor, tal cual cantábamos cuando niños, cuando pequeños: soy barro nada más, Señor, soy barro que te alaba, soy barro que te honra. Y esa es una gran verdad. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es el creador de todas las cosas. Él es el hortelano, Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él es la piedra angular de todo edificio, lo más importante. Él no ha sido creado, Él es el creador de todas las cosas, y la vida nuestra, nuestros corazones están siempre en las manos de Dios. Entonces tenemos esta lección tan importante que Dios nos da en esta tarde, en este fin de semana, donde, como digo, el tema es en las manos del alfarero, y precisamente la primera parte: somos barro en sus manos. Eso creo que lo entendemos todos perfectamente. Así que el Señor lleva a Jeremías a la casa del alfarero para entregarle este pasaje, esta señal, porque esta es una señal, es la señal del barro, es la señal de la casa del alfarero. Vemos allí que en el capítulo 18, que estamos leyendo, que tenemos delante de nuestros ojos, Dios le explica a Jeremías que, que la gracia, que es soberana de Dios, ¿ah? Él hace como Él quiere. Puede tomar una vasija, puede tomar un barro, una vasija que se echa a perder en su mano, que sería como Israel, porque ese es el mensaje, y puede tomar la vasija y hacerla de nuevo. Puede tomarlo y hacerlo de nuevo, transformándolo ahora en una vasija nueva, una vasija útil, porque ese es el plan y ese es el propósito de todo, en este caso, alfarero. Cuando está trabajando en la rueda, está haciendo algo que sea útil, que sea bueno, que sea provechoso. No va a ser algo defectuoso. Si algo está defectuoso, entonces lo hace de nuevo. Aquí, como dice, ¿no es cierto?, él se le echó a perder en la mano. Nosotros podemos mirar y ver un poquito lo que significaba. En las lecciones pasadas estuvimos mirando el corazón del hombre. Judá tenía un corazón endurecido. Judá tenía un corazón de piedra. Su pecado estaba esculpido, como decíamos a la introducción de este tema, que su pecado estaba tan esculpido en ellos, con cincel de hierro y punta de diamante. Lo especial de ese objeto, de esa herramienta, es que se usaba solamente para grabar en piedra, para grabar algo
que no se borrara fácilmente, que pudiera durar décadas, años, siglos quizás, y perdurar en el tiempo. El diamante es el metal más duro. Y eso es lo que Dios estaba diciendo acerca del pueblo, que su pecado estaba esculpido de tal manera que no se iba a borrar fácilmente, no se iba a borrar de ninguna manera. Israel es como el barro en las manos del alfarero, barro que de alguna manera, al mirar la historia en el libro de los reyes o en el libro de crónicas, y al mirar estos pasajes de Isaías, de Jeremías, que ya hemos recibido bastante información acerca del carácter, acerca de la rebeldía que había en ellos, nosotros tenemos que decir que ciertamente es un barro que no se deja moldear, que no sé, todos nosotros estamos en las manos de Dios, Él es el alfarero, pero ojo, si no nos dejamos moldear por el Señor, si no nos dejamos que Él trabaje en nuestra vida, eso se echa a perder finalmente, se echa a perder, no por culpa del alfarero, porque el alfarero es experto, el alfarero es realmente una persona experta en lo que está haciendo. Entonces, podemos ver que aquí, como Israel, como el barro en las manos del alfarero, no se deja moldear, se echa a perder, no cumple la exigencia del alfarero de lo que él quiere hacer, del propósito que tiene con esa masa. Todos sabemos cuál es el propósito que Dios tenía con Israel. Eh, ¿Cómo lo toma? Le dice, tú no eres la nación más brillante, la más excelsa, la más inteligente. No, tú eres la última, tú eres de lo más vil, pero a ti te he escogido yo para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser la sal de la tierra. Entonces, realmente en ese sentido tenemos que decir, Israel fracasó y fracasó tempranamente, fracasó apenas habían pasado algunos días o semanas desde que salieron de Egipto y tuvieron todo un periodo de rebeldía, todo un periodo en que finalmente todos los que habían salido de Egipto de 20 años hacia arriba, todos perecieron, todos murieron. ¿Qué más podemos decir el tiempo de los jueces? ¿Qué más podemos decir en el tiempo de los reyes? ¿Y qué más podemos decir acerca de estos últimos reyes en los cuales Jeremías tiene que, ¿no es cierto?, profetizar y hablar, donde él llega a decir, tu palabra, oh Dios mío, me ha sido de escarnio, porque yo grito, doy el mensaje, pero ¿qué recibo a cambio? Duramente lo trataron. Ya vienen algunas lecciones donde estaremos analizando cómo trataron al profeta Jeremías, que ciertamente tenía un mensaje de Dios, porque eso es importante. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Palabras de quién? Palabras de Dios, no de Jeremías, no del hombre, lo cual sucede muchas veces que hoy en día en la red, hoy en día en internet, muchos dicen hablar de parte de Dios cuando Dios no ha hablado nada. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eh, cuando uno mira esta lección, que este barro se echa a perder en las manos del alfarero, uno puede mirar algunas otras versiones, ¿no? Para ir cotejando. Y, por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 4, donde dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Allí el texto no es distinto, pero da a comprender, no sé si más profundo, ¿no? Pero mire lo que dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Y eso es verdad. Porque el pueblo que Dios saca de Egipto no resultó ser lo que él quería y lo que él deseaba. Ellos eran uvas agrias. Él esperaba que diese uvas dulces, pero fueron uvas agrias, tan agrias que no se podían comer. Entonces no resultó como él esperaba. Así que la aplastó, dice la versión esta, y comienza de nuevo. La Reina Valera dice, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, debemos de entender el concepto de lo que está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo y de acuerdo a la lectura que tenemos acá, ¿no?
aquí en este pasaje es un nuevo llamado al arrepentimiento. Yo quiero leer un poquito más acerca de la lectura bíblica que me parece muy interesante, muy importante, como por ejemplo cuando viene la palabra del Señor a Jeremías, porque él está viendo lo que está sucediendo ahí con el alfarero, cuando la vasija que está haciendo se le echa a perder, la desarma y la vuelve a hacer de nuevo según le parece, entonces él dice, no podré yo hacer como este alfarero. Le está hablando al corazón, a la conciencia de este pueblo, que él tiene la autoridad, él tiene el poder para hacer de algo malo, hacer algo bueno. Y esa es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Porque Él le dice, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y de allí el tema, y de allí el título, y de allí esta lección. ¿Ah? Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. En un instante, dice Él, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Ya? Eh, y dice, para arrancar, derribar y destruir. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? A causa del pecado, y nosotros lo vemos a través de la historia bíblica, las naciones malas y perversas finalmente se les paga conforme a su propio pecado, a su propia iniquidad. Un hombre malo, un hombre pecador, un hombre perverso, un hombre mentiroso, no le puede ir bien. Finalmente el pecado le va a alcanzar. El pecado le va a alcanzar y la justicia de Dios caerá sobre su vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar y derribar y destruir. ¿Por qué? Porque son malos. Porque son pueblos que no quieren nada con Dios. Sin embargo, el Señor dice, aquí muestra su amor, pero si esos pueblos, si esas naciones se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, dice el Señor, yo me arrepentiré. ¿No ve usted la gracia en eso? O sea, por muy malo que sea el hombre, por muy malo que sea Judá, por muy esculpido el pecado que esté en su corazón, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y eso es un mensaje para todo aquel que tiene necesidad de Dios. No importa en el hoyo en que esté, no importa cuán grande sea su pecado, cuán negro o cuán rojo, como dice el profeta, vendrán a ser como blanca lana. Pero como dice aquí, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle si ellos se convirtieren a mí. Eso es una primera parte. La segunda parte es parecida, porque él dice, y en un instante nuevamente hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es simple. El mundo está bajo el maligno, está bajo juicio. Pero Dios tiene un pueblo, tiene Israel, que son como los hijos del reino. ¿Y cuál era el propósito de Dios con los hijos del reino, Israel? Edificarlos, plantarlos, bendecirlos, hacer de ellos una nación de reyes y sacerdotes, gente santa, pueblo de Dios. Sin embargo, dice su palabra, pero si hicieren lo malo, si fueren como Israel, si fueren como Judá, si fueren como estos reyes, como Joacín, como Joaquín, como Sedequías, que Joaquín, él tomó el libro de la ley, lo cortó y lo echó al brasero y lo quemó, como estos hombres que se rebelaron. O sea, estos hombres del reino son los del reino que Dios está formando. Entonces véalo usted, en un instante ahora hablaré no a reinos, no a pueblos, no, le está hablando a su propio pueblo, a su propio pueblo del reino para edificar y para plantar. El propósito de Dios siempre fue eso. Por eso lo sacó de Egipto, de 400 años de esclavitud, para bendecirlo. Los llevó al desierto, le dio leyes y estatutos, mostró su gloria con ellos para que ellos pudieran responderle. Sin embargo, ellos siempre quisieron volverse. Era tan grande su rebeldía, era tan grande su rebelión.
Entonces, ¿qué dice? ¿Qué voy a hacer? Si yo deseaba hacerles bien a ustedes, pero ustedes, ¿no es cierto?, hacen lo malo delante de mis ojos y no oyen mi voz, no oyen el mensaje, no oyen mi voz. Entonces me voy a arrepentir del bien que pensaba hacerle y me voy a convertir en vuestro enemigo, en vuestro adversario. Más abajo lo vamos a leer, dice, no verán mi rostro, ustedes van a ver mis espaldas. Ahora le dice, pues habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, conviértanse de sus pecados, de sus maldades, vuélvanse a mí. Si te vas a volver a mí, vuélvete a mí. Era la repudiada, lo leímos en otras lecciones. Y la repudiada, el hombre no podía volver a tomarla, pero aquí el Señor, vuélvete a mí. Si te vas a volver, vuélvete a mí. Y y contra nosotros, dice, vuélvete a mí y trazo contra vosotros designios, conviértanse cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces allí vemos el mensaje del alfarero, si quisiéramos decir, que le habla a la masa, para que la masa se deje moldear, para que la masa pueda ser formada de acuerdo a lo que el alfarero quiere hacer con ella, pero ellos no quieren. A pesar de este llamado, a pesar de este llamado al arrepentimiento, a volverse, ellos se mantienen obstinados, con un corazón endurecido, como la lección pasada, que su pecado estaba muy esculpido, muy profundo en su ser. ¿Qué es lo que les dicen ellos? ¿Cómo le responden? Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Este texto es terrible en realidad. Cuesta pensar que alguien que ha sido bendecido, que alguien que ha sido perdonado por el Señor, que alguien que ha sido llamado por misericordia de Dios, que Dios le ha venido para hacerle bien, en algún momento se vuelve un apóstata y en algún momento, como el perro que vuelve a su vómito, le dice, en vano, nosotros no iremos tras de ti, Señor. No te serviremos a ti, serviremos a nuestros ídolos, le serviremos al leño, a la piedra. ¿Me entiende? Eso es lo que ellos dicen. Y además agrega algo que es increíble. Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón, lo dicen ellos mismos. Es decir, el hombre se da cuenta que su corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decía la lección pasada. Es engañoso, es malo, es perverso. Entonces, qué interesante es la lección que el Señor nos entrega ahora. Nos hace mirar al pueblo de Dios, nos hace mirar a Judá, pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos también, porque el apóstol dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, tenemos esta lección muy, muy interesante que Dios nos da. Eh, Aquí, ¿no es cierto?, vemos cómo el Señor hace un verdadero llamado, llamado, donde el propósito de Dios es bendecir. Por lo tanto, Israel falla, Judá falla también, y ante este llamado, ellos no se vuelven a Dios, no quieren volverse. Más adelante nos encontraremos con expresiones de ello, porque finalmente Israel fue llevado cautivo y quedaron algunos allí en la tierra, y estos hombres también, Jeremías les habla, y ellos tampoco quieren seguir al Señor, se van a Egipto y allá mueren por hambre y por espada. Entonces, la historia es interesante mirarla y verla, cómo está aquí para nuestra enseñanza, ¿no? El deseo de que el Señor era que ellos se volvieran de sus malos caminos. Pero ya ve usted cómo responden ellos. Obviamente tenían un corazón muy malo y muy perverso. En las lecciones pasadas algunas no fueron consideradas, lamentamos en realidad no poder hacerlo, entendemos a los pastores que preparan estos trabajos porque había que sacar cierta cantidad de lecciones de un libro que tiene como 50 capítulos en realidad. Jeremías tiene
Lo voy a ver inmediatamente. Mire, tiene 52 capítulos, ¿cómo sacamos 19 capítulos? Entonces, pero estos son, amados, mis amados pastores, eh, esta masa que se echa a perder en la mano de Dios son los higos malos, son el cinto podrido, porque Dios le dice a Jeremías, sácate tu cinto y llévalo al Éufrates, mételo en la hendidura de una peña, y después de muchos días el Señor le manda a decir, anda a buscar el cinto, y cuando él lo saca, el cinto estaba podrido, no servía, no servía para su propósito, el cinto era para sujeción. Un cinto podrido se rompe fácilmente, no sirve. Entonces, estos son esas personas, como decimos, esa uvas agria, esa tierra seca, esos higos malos, que de malo no se pueden comer, son esa tierra seca. La semana pasada vimos tierra seca que no tiene fruto, sequedales del desierto. Entonces, solamente si Dios hace algo nuevo, lo viejo tiene que morir, porque es un poco lo que va a hablar un poquito la segunda parte de esta lección, acerca, como dice aquí, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro del nuevo corazón, el milagro de la nueva persona, la persona que finalmente lo vamos a ver en Ezequiel. Ezequiel le promete a este pueblo, el mensaje es el mismo, pero le dice, llegará el día en que yo daré un corazón nuevo, una mente nueva. Escribiré las tablas de la ley en vuestros corazones de carne. Esparciré agua limpia, agua pura, y seréis un pueblo que me va a obedecer. Entonces, lo que sucede es precisamente esto. Por ahora, ellos no tienen arrepentimiento. eh, ¿Por qué? Porque en ellos no hay una vida nueva, ¿no? Solo Dios, como digo, puede hacer algo más, de algo malo hacer algo bueno, porque somos barro en sus manos. Yo escribí aquí, pero debemos responder a su exigencia. ¿Por qué se echó a perder la masa en las manos del Señor? Porque el barro, la masa, no respondió a su exigencia. ¿Ah? Nosotros cantamos otra alabanza que decimos, Señor, mordéame, hazme como tú quieras, pero el Señor dice, pero no quiero tu quejar, no quiero tu rezongo, que quiero pasarte por este proceso, y hay muchos procesos que el Señor nos hace pasar para probarnos a nosotros, para hacer de nosotros un vaso de honra, una persona de honra delante del Señor. Pero a veces los procesos no los pasamos. ¿Por qué? Porque no somos humildes, porque no tenemos paciencia, porque no tenemos un corazón dadivoso, porque no amamos a Dios por sobre todas las cosas, porque no le entregamos nuestra vida completamente al Señor. Cuando eso sucede en nuestra vida, somos como ese barro, somos como esa masa y no nos dejamos moldear. No nos sujetamos a las autoridades, no somos obedientes a lo que se nos manda, queremos hacer como dicen ellos. Vamos a vivir de acuerdo a nuestro malvado corazón. Y por eso sucede, y por eso no se cumple a veces el propósito en su vida, el propósito en nuestras vidas, como iglesia, como lo que somos delante del Señor. Entonces el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude para que respondamos a las exigencias, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay una vida nueva. Así de simple, no es tan complicado entenderlo. Solo el que se arrepiente y confiesa su pecado alcanzará vida y vida eterna. Entonces podemos ver en Romanos 9:21 también nos habla de lo mismo el apóstol Pablo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no? Podemos también buscar en segunda de Timoteo. Hay alguna referencia aquí que podemos ver, segunda de Timoteo. Déjeme buscarlo acá, por favor. No lo tenemos el texto a mano en esta ocasión, pero aquí tenemos segunda de Timoteo, capítulo 2, 20. Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 2:20.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Es decir, si nos santificamos, seremos vasos útiles y vasos de honra. Así que Dios nos bendiga. A través de la conversión, entonces ocurre el milagro del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento nace precisamente por la incapacidad del hombre natural que no conoce a Dios de reformarse a sí mismo. Nadie puede reformarse a sí mismo. Entonces, es muy importante que reconocer que el hombre natural está totalmente ciego a la verdad espiritual. Por eso usted sabe, por eso repetimos muchas veces que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque son dos personas, dos naturalezas totalmente distintas. Una inclinada al mal, pecaminosa, corrompida, y otra un hombre nuevo. Nacido de parte de Dios, con simiente santa incorruptible que es la palabra del Señor. Entonces, muy importante, el hombre no puede entrar, no puede obedecer, ni entender, ni agradar a Dios. Un hombre natural no puede agradar a Dios, no puede obedecer a Dios, no puede, está totalmente limitado, no lo puede hacer, no lo puede comprender. Podrá llevar muchos años en la iglesia, podrá cantar y conocerse todos los himnos, podrá presidir, podrá predicar también, pero si no ha nacido de nuevo a la vida de Dios, hay cosas que no entiende y hay cosas que nunca las va a comprender. Una de esas cosas que a ellos les complica es sujetarse y someterse a la autoridad superior. No, para ellos eso. Algunos dicen que solamente le obedecen al Espíritu de Dios. Es muy raro eso, ¿no? El nuevo nacimiento entonces no es una reforma de la vieja naturaleza, no, el nuevo nacimiento es algo nuevo, totalmente nuevo. Una de las referencias mejores que habla acerca de este tema son precisamente las que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo, con él tuvo una conversación. Este hombre llegó de noche al Señor, eso está en Juan 3. Y aquí nosotros en este capítulo encontramos que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y este vino de noche a Jesús y le dijo, Señor, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Jesús le responde, él va al grano y va al hueso al tiro, ¿no? Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Hay que tener esa experiencia, ¿no? Nicodemo, en su ignorancia, en su razonamiento natural, le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, y esto es importante, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le da una explicación para que él pueda entender acerca del viento, cómo se mueve el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero vemos su obra. Vemos cómo se mueven las hojas de los árboles y otras cosas más que hace el viento, donde es evidente que existe, que es real, como es el Espíritu de Dios. Entonces, a través de el nuevo nacimiento es una necesidad que tiene el hombre. Si no nace a la vida de Dios no puede entender, no puede entrar al reino de Dios, no puede obedecer, no puede someterse, no puede entender absolutamente nada. Y como digo, es una reforma, no es una reforma de la vieja naturaleza, no es algo viejo que el Señor lo arregla, ¿no? Por eso que Él dice que no pone vino nuevo en un odre viejo, no pone un remendo, un parche, podríamos decir, nuevo en una tela vieja porque lo va a tirar y la va a romper. Tiene que ser nuevo, completamente nuevo. Hay mucha referencia de este acto, es un acto creador del Espíritu de Dios. Y eso lo podemos ver aquí mismo en Juan 1, 2 y 13. Juan 1, 2 y 13 dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y observe, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está claro el texto. Los hombres que nacen de nuevo, los que son salvados, perdonados, redimidos por el Señor, nacen de nuevo a una nueva vida por la voluntad soberana de Dios a través de la obra que el Espíritu Santo hace en el hombre, a través de un acto creador. Y por eso el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu noble me sustente, porque esa es la verdad. Entonces, el Señor nos bendiga en esta tarde, en realidad, por esta lección que el Señor nos ha dado. Dice el expositor que cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, genera arrepentimiento y un profundo deseo de cambio. Y éste clama de lo más profundo de su ser, Padre, Abba Padre. Entonces se produce el milagro de la nueva criatura, dando lugar a un nuevo ser que renuncia al pecado y entrega su vida a Cristo, que renuncia al pecado y entrega su vida a Cristo porque el hombre viejo muere. Finalmente el hombre viejo tiene que morir, no puede coexistir con el hombre nuevo. La condición entonces del nuevo nacimiento en la fe es en el Cristo crucificado. El nuevo nacimiento es por la fe en Jesús. A través del nuevo nacimiento, el creyente se convierte en miembro de la familia de Dios. Sí, perfectamente eso es así. Pasamos a ser parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y así nos dice las lecciones que los textos que tenemos. Por ejemplo, tenemos un texto acá en Efesios que voy a leer. Efesios capítulo 4:24. 4:24. Dice, inmediatamente lo leo. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno de vosotros con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Más arriba dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado y los deseos que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, mis amados hermanos, mis amados pastores, Dios nos bendiga en esta hora, no puede participar de la naturaleza divina el hombre que no ha nacido de nuevo. La expresión de viejo hombre que aparece en la Escritura, significa todo aquello que el hombre era en Adán, tanto moral y judicialmente. El viejo hombre es el hombre viejo, el hombre que trae el germen del pecado, que trae los genes pecaminosos y con un corazón muy engañoso. Entonces, Dios nos bendiga en esta hora, ¿no? Efesios 6:6 nos muestra la naturaleza humana vieja y corrupta, efectivamente. Efectivamente, si uno va a Romanos, que voy a revisar una de las últimas referencias que vamos a ver, en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice en esta parte, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa expresión significa lisa y llanamente que el hombre viejo es crucificado. El hombre viejo es el que está cargado de pecado, el que está, ¿no es cierto?, lleno de maldad, el que merece la condenación y el juicio de Dios por sus maldades. Pero hubo uno que tomó ese lugar y tomó nuestros pecados y fueron clavados en la cruz del Calvario. Allí el hombre viejo muere, ¿no? Así dice, ¿no? Dice, para que el cuerpo, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Dice, para que el cuerpo del pecado, o sea, estas manitos, estos ojitos, el cuerpo natural, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado
por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, amados hermanos, el Señor nos bendiga. Se nos está yendo un poco la luz, así que el Señor nos ayude en esta hora, ¿no es cierto?, para poder entender lo que el mensaje nos habla en esta hora. En este proceso del nuevo nacimiento, el hombre ha sido crucificado y el creyente es exhortado a hacerlo a realidad en su vida. En realidad en su vida nosotros tenemos que creer, despojándonos del viejo hombre todos los días y vistiéndonos del nuevo todos los días, porque esta naturaleza humana siempre va a estar presente mientras nosotros estemos en esta vida y en este cuerpo. Llegará un momento a lo que la Escritura le llama la redención del cuerpo. La redención del cuerpo es un término que se usa para cuando el hombre, una vez que el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los vivos seremos transformados. En esa transformación, en esa resurrección, este cuerpo del pecado va a ser redimido completamente, completamente. Eso se llama la redención del cuerpo. Y va a suceder precisamente cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y insisto, y nosotros los vivos seremos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria. El cuerpo corruptible, el cuerpo del pecado, ya no tendrá más poder, ya no tendrá más autoridad sobre la persona misma para llevarlo e incitarlo a hacer lo malo. ¿Cuál es lo importante cuando el hombre nace de nuevo? Podemos decir, una pregunta sería, ¿el hombre nuevo peca? Por supuesto que sí. Nosotros pecamos también, pero no vivimos en el pecado, que es distinto. ¿Qué es lo que sucede? Usted comete un pecado, usted le habla mal a alguien, usted ofende a alguien. Inmediatamente, su conciencia, su corazón y el Espíritu de Dios le redarguye y le dice, ¿por qué le hablaste mal a tu hermano? ¿Por qué lo trataste áspero? Pídele perdón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el Señor. Por lo tanto, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la Escritura? Nosotros lo sabemos. Anda y deja tu presente, deja tu ofrenda allí, reconcílate primero y luego ven y hace tu ofrenda. ¿Se da cuenta? Cómo trabaja el hombre nuevo, el corazón nuevo, el Espíritu Santo en esa persona, no lo deja vivir, no lo deja hacer lo que él antes hacía, porque ahora tiene a alguien que lo gobierne, y esa es la gran diferencia. Entonces, el Señor sea ayudándonos a cada uno de nosotros. Hay mucha referencia que pudiera compartir con ustedes, como las que tenemos delante de nosotros en esta hora. Vamos a ver algunas referencias solamente para ir terminando. A ver, Colosenses 3. Por aquí vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 8 al 14. Aquí lo tengo. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 14. Y dice así. Todas estas referencias están relacionadas con el tema, ¿no? Colosenses 3, versículo 8 al 14. Dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se da cuenta? Aún así el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes ya han despojado al viejo hombre, no tienen que haber estas cosas. Yo no entiendo por qué muchas veces dentro de la iglesia y de la hermandad nosotros nos encontramos con hombres muy iracundos, con personas que realmente todavía tienen esta malicia, estas palabras deshonestas en sus bocas. No, nosotros somos llamados a ser gente santa en pueblo santo. Los ministros de Dios deben tener una vida de ministros de Dios.
¿ah? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, nuevamente dice lo mismo, revestidos del nuevo, el cual conforme mire a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, lo que quiere decir que la persona, nosotros tenemos que parecernos al Señor, porque Él es el que está en nosotros, dice acá, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que nos creó? ¿Cuál es esa imagen? Es la imagen, es como Él era, como Él pensaba, como Él hacía, como Él actuaba, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿ya? De acuerdo a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, incircunciso o circunciso, bárbaro o excita, ¿ah? Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces entendemos cómo el Señor es la imagen que debe estar en nosotros. ¿Hasta dónde leíamos? Hasta el 14. Vestidos pues entonces como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, es decir, los frutos, el fruto del Espíritu que debe estar en nosotros, no es nada nuevo. Soportaos los unos a los otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando nosotros? De una vida nueva, de una vida vestido de Dios, de la santidad de Dios, no de labios. Acuérdense que él decía, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Su corazón hace otra cosa, ya lo vimos, lo que decían ellos. Andaremos tras nuestro malvado corazón y es en vano toda esta exhortación. Por eso Jeremías lo pasó muy mal en realidad, lo pasó pésimo, lo pasó muy mal. Efesios 4:24, bueno, esa referencia ya la leí, ¿ya? Entonces Dios nos bendiga. Es las referencias que tenemos en este texto. Bueno, tenemos Jeremías 11 y 2, 18, 11 y 12, ya conviértase cada uno de su mal camino, es el llamado que el Señor hace. Y la referencia de Juan 3, 7 y 8 es la experiencia que tuvo con Juan el Bautista. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Yo anoté aquí una referencia, hice un estudio bíblico en la iglesia y no hice mención de esto en realidad, pero ahora me quedan algunos minutos, lo voy a hacer. Voy a ir a Juan primero, al libro de Juan, porque de allí sale esto, ¿no? Resulta que él está hablando con Nicodemo. Nicodemo era, como lo dijo el Señor. ¿Cómo le dice? Dice, que vino Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde esto, todo esto. Luego él le dice a Nicodemo, ¿cómo tú, si eres maestro en Israel, no conoces estas cosas? Era la gran pregunta que Jesús le hace a Nicodemo. Si él respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces lo dejó en realidad en una cosa muy complicada. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que era necesario nacer, dice el versículo 5, voy a hablar en el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo escucha esto, yo creo que él tenía que haber sabido lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, muy conocido Ezequiel. Por ahí está el valle de los huesos secos. Pero yo quiero llevarlo a este versículo porque me parece interesante y que tiene una relación directa con lo que el Señor le está tratando de enseñar a Nicodemo. Ezequiel capítulo 36, búsquelo usted allí, me gustaría que lo tenga a mano y lea desde el versículo 24 al 26. Dice así.
hablándole el Señor a Israel, ¿no? Acerca de la restauración final de Israel. Eso va a ser en el futuro, ¿no? Y yo, dice, os tomaré de las naciones, porque Israel sigue estando esparcido en las naciones. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nicodemo tenía que haber sabido de esta profecía. Seguramente él también esperaba que en un futuro próximo Israel iba a ser restaurado, pero de una manera espiritual, donde el Señor hace mención del agua para limpieza y pureza y además ofrece que Él iba a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Se fija? El corazón de piedra que hemos estado hablando en el libro de Jeremías. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne. ¿No es eso acaso el nuevo nacimiento? Eso es el nuevo nacimiento, visto en el nuevo nacimiento visto en el Antiguo Testamento. Esto es lo que sucede. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios, la persona lo limpia, lo santifica. Esto es lo que hace el Señor, pone su espíritu y pone un corazón nuevo dentro de él. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra, porque hasta ese momento Israel no ha vivido de acuerdo a los estatutos y los mandatos de Dios. Ni ahora, ni ayer, escasamente creo que en el tiempo de David y en algunos buenos reyes que hubieron en avivamiento, pero los demás reyes era mucho, hay mucho que desear en realidad en ese sentido. Es decir, la masa, la masa, el barro en las manos del alfarero, en tiempo de Jeremías, donde se aproximaba el juicio de Dios, se echó a perder, se rompió y creo que en el futuro Dios va a hacer algo nuevo con ello. Que el Señor nos bendiga en esta hora, amados siervos del Señor, Dios les guarde, nos ayude para seguir mirando estas lecciones que son importantes. Yo agradezco al Señor que me da esta oportunidad de poder compartirle esta lección. No lo hago en ningún sentido de vanagloria, Dios me libre de eso, ¿no? Solamente doy lo que el Señor pone en mi corazón para compartir con ustedes. Que Dios nos bendiga, que Dios les ayude, que tengan una semana bendecida por el Señor, una semana hermosa, una lección en sus clases, en sus escuelas dominicales, donde lo importante es que la iglesia y usted nos edifiquemos en la sana doctrina, la palabra del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Si Dios lo quiere, nos podamos reencontrar nuevamente la próxima semana. Va a ser una semana complicada y las que vienen por temas de viaje, por temas de conferencia, pero me esforzaré en poder tener estas lecciones que son tan hermosas para nuestra vida. Dios les bendiga grandemente. Será hasta una próxima ocasión, una oportunidad que Dios nos dé. Dios les bendiga.